Nunca deberían dejar entrar animales a sus casas. No importa si parecen mansos, si están heridos, si llevan un collar o si parecen caídos del cielo. No importa si llueve o si es de noche. No importa si creen que es solo por unas horas o por un día. No deberían hacerlo. Mucho menos deberían perderlos de vista una vez que aparezcan. Si lo hacen, puede pasarles lo mismo que a mí. Me llamo Drake Adams. Ahora estoy en un lugar mejor y feliz, en el cual no me quejo ni me siento mal. Pero mi historia no es de ahora, sino de hace un tiempo. Trabajaba como contador. Vivía en una ciudad pequeña rodeada de bosque por todos lados, lejos de todo el ruido de las grandes ciudades. Me gustaba porque necesitaba silencio y porque me gusta cazar. No por deporte, para mí es una forma de desconectarme de la realidad. Ese día había salido al bosque con Marcus, mi mejor amigo. Nos conocíamos desde hace muchos años, desde antes de que yo me mudara. Es uno de los pocos amigos que conservo. Ambos caminábamos a paso lento, atentos a nuestro alrededor y cada sonido de la naturaleza. Llevábamos nuestros rifles colgados a sus correas. Es raro, dijo Marcus después de un rato. pensar que ya tenemos esta edad y seguimos igual. ¿Igual cómo? Pregunté, aunque sabía a qué se refería. Solos, sin familia, sin nadie que nos espere en casa. Sonreí suavemente sin dejar de mirar hacia adelante. Nunca fui fácil de entender. Tampoco intenté serlo, ¿sabes? Marcus dejó salir una pequeña sonrisa. Yo tampoco. Supongo que hay gente que sirve para eso y gente que no. Somos dos casi cuarentones. El bosque estaba tranquilo, dejando escuchar perfectamente el ruido de nuestros pasos. En cierto momento, Marcus se detuvo revisando sus bolsillos. Dame un segundo, dijo. Creo que dejé mis cigarros atrás. Asentí y me apoyé contra un árbol. Pensé que lo habías dejado. Aún no. Reducí la cantidad. 1 al día no hace mal. Yo solo suspiré mientras él se alejaba corriendo hacia nuestro punto de descanso. Lo esperé mientras el tiempo pasaba de forma pesada. Muy pesada, si podría decirlo. Me intenté distraer mirando algunas nubes cuando escuché un ruido extraño. No puedo describirlo con exactitud, pero es como oír el ringtone de un iPhone en el océano. Inmediatamente mis ojos se fueron a la zona donde vino el sonido. Entre los árboles, a cierta distancia, me pareció ver algo como si fuera una sombra pequeña y baja. Aunque no se movía o hacía algo, sentía una cierta extrañeza. Di un paso adelante con sutileza, tratando de distinguir mejor lo que era, sintiendo una nueva incomodidad. Pensé que podía ser un ciervo inmóvil o una sombra mal interpretada por mi cerebro. ¿Qué haces? Escuché a Marcus detrás de mí haciéndome girar del susto. Él ya estaba de vuelta, ni siquiera lo había notado. Nada, dije. Creí haber escuchado algo. Marcus miró hacia donde yo estaba mirando antes. Este lugar siempre hace eso. Respondió encendiendo su cigarro. ¿Te llena la cabeza? Simplemente asentí. Eso era algo acertado. He visto más cosas aquí por el rabillo del ojo que en todas las películas de terror que he mirado en mi vida. Seguimos el día. Fue una verdadera nada. No encontramos un solo alce para cazar, por lo cual volvimos antes de que oscureciera. Ese había sido mi último día normal. A la mañana siguiente me encontraba en el trabajo revisando algunos correos desde mi teléfono. Entre todos los mensajes recientes, había uno que me hizo arquear una ceja. Decía que un paquete llegaría pronto. Yo no recordaba haber pedido nada. A pesar de eso, lo abrí por curiosidad. El correo era solo texto y venía de un remitente extraño. Pordaek, o algo así.
Decía lo siguiente: Guía de cómo sobrevivir a su mascota. 1. Si usted despierta durante la noche y encuentra a su perro actuando de forma extraña, mantenga la calma, no se alarme, no grite, ni realice movimientos bruscos. Lo que está viendo no es su perro, aunque se parezca lo suficiente como para engañarlo. 2. Esa cosa observa, imita y aprende cómo usted se mueve, cómo duerme, cómo responde al día a día. No deje de actuar como suele hacerlo. 3. Puede mirarlo fijamente durante periodos prolongados. 4. Puede cometer errores pequeños. Sea cuidadoso. 5. No permita que note que usted sabe. Actúe con normalidad. 6. Háblele como siempre. Si es necesario, pídale que le dé la pata y tómela, aunque no se sienta como una pata. 7. Déjelo dormir en su cama si así él lo quiere. 8. Permítale permanecer dentro de la casa. 9. Bajo ninguna circunstancia le pregunte si sabe hablar y no cuestione lo que es. Vaya, es raro. Yo no tengo mascotas y mucho menos un perro. Pensé que era un error, así que cerré el correo y seguí trabajando. El resto del día pasó sin nada destacable. Al anochecer volví a casa. Cené algo rápido y me acosté. Así de aburrido se sentía mi vida a veces. Por eso fue tan extraño cuando tocaron mi puerta tan tarde. Me levanté de la cama, atravesé la sala y fui directo a la puerta. Di un vistazo por la mirilla sin poder ver nada afuera. Quizás quien tocó estaba a un lado de la puerta. Abrí y lo único que encontré afuera fue un perro. Estaba sentado tranquilo sobre la alfombra de entrada, bajo la luz del porche. Era como cualquier perro sin raza y llevaba un collar puesto. Me incliné para leerlo. Tenía grabado el nombre Tommy. Lo miré un momento sorprendido de lo tranquilo y quieto que estaba. Ni siquiera se hacía atrás con mi presencia. Qué raro. Debes estar perdido, ¿verdad? Más allá del perro, mi pregunta era: ¿quién había tocado el timbre? Muy bien, muchacho. Te sacaré una foto por si acaso alguien pregunta por ti en alguna publicación en internet. Saqué mi celular y le tomé una foto. Ve a casa con tu dueño o dueños. Suerte. Dije y cerré la puerta para volver a mi cama. A medio camino el timbre sonó de nuevo. Me devolví y abrí la puerta, algo molesto ahora. Nuevamente no había nadie. El perro seguía en el mismo lugar. Me miraba con la cabeza ladeada y apenas un poco inclinada hacia abajo. Creo que es un gesto común en los perros, aunque se notaba un tanto extraño en él. Muy bien, ¿quién está haciendo esto? Dije mirando a la calle sin moverme del lugar. Salí al frente mirando a los costados y alrededor de la calle. Incluso miré los arbustos, pero no había nadie. Cuando volví hacia la puerta, el perro ya no estaba. Pensé que seguramente ya se había ido, así que entré y cerré la puerta. Iba camino a mi habitación cuando lo vi justo afuera de la puerta entre el pasillo y mi cuarto. Estaba parado, inmóvil, mirándome. ¿En qué momento o cómo había entrado? Amigo, ¿qué haces aquí? Intenté llevarlo hacia la puerta trayéndolo con algo. Fui a buscar las llaves y algo de comida para dejarlo en el patio, pero cuando volví por él, simplemente no estaba. Revisé la casa y no lo encontré por ninguna parte. Estaba algo cansado, así que solo dejé las cosas así. Si lo encontraba mañana, lo llevaría afuera con más tiempo. Dormí olvidándome del tema.
Al día siguiente desperté con una sensación extraña respecto a ese perro. Me dije que tal vez estaba exagerando. Ya tenía suficientes problemas reales como para quedarme dando vueltas con tonterías. Simplemente continué mi día. Fui al trabajo topándome con lo mismo de siempre. Trabajo y más trabajo. Para cuando salí de la oficina ni siquiera recordaba que había cenado anoche. Llegué a casa con el atardecer encima. Apenas entré dejé todo en su lugar. Iba por un vaso de agua cuando casi caigo al suelo del susto al verlo. El perro estaba sentado en el centro de la cocina de lo más normal. Me miraba con la cabeza ladeada. Ese gesto empezaba a darme un poco de grima. Eso sumándole su forma de quedarse quieto. ¿Cómo entraste?, le pregunté de forma irónica. No era como si él fuera a responderme. El perro inclinó un poco más la cabeza, sus ojos no parpadeaban. Mira, dije mirándolo con un poco de pena. Por algo no he tenido un perro en todos mis años de vida. No soy bueno con los animales. Caminé al refrigerador, lo abrí y saqué un pedazo de carne. Luego lo puse en un plato. Busqué un tazón hondo y le serví algo de agua. Abrí la puerta trasera y dejé el plato y el tazón afuera en el patio. Pensé que así se iría solo. Cuando volví a la cocina a buscarlo, el perro ya no estaba. Sentí una pequeña inquietud al no saber dónde estaba, pero al mismo tiempo me sentí aliviado. Era mejor así. Esperaba que esta vez no volviese a aparecer. Cerré la puerta del patio y continué con lo mío como si nunca hubiera aparecido. Lo que restaba del día pasó sin más. Preparé algo para comer, ordené un poco la casa y cuando anocheció me senté en el sofá a ver televisión. Estaba viendo las noticias sin darle mucha relevancia hasta que escuché algo que me hizo levantar una ceja. Se han reportado varios casos de animales perdidos en las ciudades de Silver Pines, Slutgary, Woodbury Pines. Los dueños han dicho que sus mascotas desaparecieron de la nada. Han habido varios grupos de búsqueda de animales perdidos, pero hasta la fecha ninguna mascota ha sido encontrada. Se recomienda a los dueños de mascotas mantener a sus animales dentro de casa y bajo vigilancia. Eso me hizo pensar en ese perro. Tal vez podría ser víctima de algún otro animal salvaje. Me quedé mirando la tele. Pensé entonces que si volvía a verlo, sería mejor entrarlo a la casa, sacarle algunas otras fotos para subirlas a las redes y contactar al dueño antes de que le pase algo. Eso sería lo correcto de mi parte. Pero el problema es que había desaparecido. Sin embargo, ya lo había hecho una vez. Quizás vuelva a aparecer mañana. En ese momento escuché un golpe sordo contra la ventana. Me giré de golpe viendo al perro afuera de mi casa, apoyado contra el vidrio y mirándome. Sentí un sobresalto junto a un escalofrío momentáneo. Era normal asustarse así. Cualquiera se habría asustado al ver una cara tan cerca de la ventana por la noche. Está bien. Solté en un tono lo suficientemente alto para que escuchara. Tú ganas, mencioné pensando en las noticias. Estamos rodeados de bosque y un perro inocente era una víctima fácil para cualquier oso, lince o lo que sea que ande dando vueltas por ahí. Será mejor que entres, no sea que haya algo suelto cerca de aquí. Fui a la puerta, le abrí y lo llamé recordando el nombre en su placa. Tommy, ven muchacho. Lo llamé, pero seguía viendo su silueta en el mismo lugar. Volví a hacerlo obteniendo el mismo resultado. Al final me encogí de hombros. Cerré la puerta y al girarme, lo vi adentro de la casa a un par de metros de mí. Otra vez estaba en esa posición, sentado mirándome con la cabeza ladeada. Solté un suspiro junto a una risa que más bien parecía un mecanismo para decirme que no había nada raro en esto. Me estás asustando bastante, dije. Deberías dejar de entrar así. Busqué el plato de carne y el tazón de agua que habían quedado afuera. Serví comida nueva y se la dejé en la cocina.
Después de todo eso, me aseguré de cerrar la casa de manera correcta, apagué las luces y dormí. En algún momento de la noche abrí los ojos por una cierta incomodidad, una parecida a la descripción de ese sentimiento cuando alguien te observa. Para mi sorpresa, desde la puerta de mi habitación, el perro me miraba sentado e inmóvil. Su expresión era la misma de siempre. Lo único distinto era que sus ojos se veían un poco más oscuros. Pensé que estaba soñando. Estaba agotado y con los ojos pesados, así que volví a dormir. Al día siguiente salí de casa temprano, no sin antes dejarle comida en el tazón y agua limpia a Tommy. Ese perro estaba como lo había estado desde que lo vi por primera vez, sentado mirándome mientras servía su plato de comida y le llenaba el tazón con agua. Él no se movió ni siquiera cuando abrí y cerré la puerta para salir. En el trabajo, durante mi tiempo de descanso, publiqué la foto que le había tomado la primera noche y le agregué otras que saqué después. Escribí en la publicación que el perro había aparecido en mi casa, que parecía estar perdido y dejé mi dirección por si alguien lo reconocía. Me llamó la atención que se viera tan bien cuidado. Su pelo estaba limpio y el collar parecía nuevo. No parecía un animal que llevara mucho tiempo solo en la calle. El trabajo terminó sin nada destacable. Al volver a casa dejé las cosas y me preparé algo de cenar. Me senté frente al televisor con un plato de arroz chow fan precalentado en las manos, notando por el rabillo del ojo al perro sentado a unos metros mirándome. Ese gesto suyo parecía venir en su código genético. Mantenía la cabeza ladeada incluso cuando miraba a la nada. Era algo raro. Me sentía observado, o más bien estudiado. Al mismo tiempo pensé que quizás era un comportamiento normal en un animal doméstico. No lo sé. No recuerdo haber tenido un perro nunca. Como ya dije, no soy bueno con las mascotas. Esa noche me desperté sobresaltado cuando creí haber escuchado pasos en la casa. No sonaban como a Tommy con sus pequeñas 4 patas andando por la casa. Más bien era como una persona andando por mi sala. Sin embargo, el perro estaba sentado, mirándome desde afuera de mi habitación con la misma expresión de siempre y sin mover un solo músculo. Me quedé un momento en silencio, pensando que tal vez había imaginado aquel sonido. Intenta dormir, Drake. No te despiertes. Tienes que trabajar, me dije casi como si fuera un regaño antes de volver a cerrar los ojos. Así fueron los primeros días con Tommy. Fueron un poco extraños, pero con el tiempo empecé a adaptarme. Aprendí a ignorar esa mirada rara suya. El perro se volvió una presencia constante en la casa, como un compañero de cuarto muy silencioso. Yo le daba comida y agua antes de irme al trabajo. Cuando volvía, muchas veces no estaba por ninguna parte. Y al llegar la noche, volvía a aparecer de la nada. El viernes recibí una llamada de Marcus. Dijo que iba a pasar por casa. Quedamos en que después del trabajo yo lo esperaría con un par de cervezas. Fui a la tienda y las compré. Cuando volví a casa encontré al perro detrás de la puerta de entrada, mirándome. Sinceramente había dejado de sorprenderme. Solo dejé todo en su lugar y organicé un poco. 1 hora más tarde tocaron la puerta. ¡Ya voy!, grité desde la cocina. Estaba buscando el destapador en los cajones, lo que me tomó un poco más de lo que esperaba. Cuando finalmente fui a abrir, Marcus estaba parado afuera con cara de haber pisado mierda de gato. ¿Por qué te gusta bromear así? Soltó de la nada. ¿De qué hablas?, pregunté sin saber a qué se refería. Dijiste que ibas a abrir y no abriste. Nunca dije eso, respondí. Te dije que ya iba. Estaba buscando algo en la cocina. Pues te escuché claramente al otro lado de la puerta. Insistió. Dijiste, ya abro. Negué con la cabeza frunciendo el ceño.
Debes estar mal de la cabeza o no te limpiaste bien los oídos, dije cerrando el tema. Lo hice pasar al comedor donde ambos nos sentamos a hablar. Luego le di una de las cervezas que había guardado en el refrigerador. Marcus habló de ir mañana a cazar. Estaba dándome detalles de hacia dónde nos moveríamos cuando se quedó quieto, mudo y con la mirada fija en un punto detrás de mí. ¿Qué pasa?, le pregunté, a lo cual él señaló con la cabeza. Eso... dijo apuntando a mi espalda. ¿Qué es eso? Volteé a mirar solo para encontrarme al perro. Ah, es un perro que me encontré. No me contaste nada de eso. ¿No que no te gustaban las mascotas? Sí, tienes razón, admití. Lo encontré al día siguiente que fuimos a cazar. Se quedó aquí a la fuerza. Es un poco extraño. Marcus lo miró con atención. Sí, dijo. Esa mirada no es normal. No es nada, solo debe ser tímido. Sí, digamos tan raro como tú. Nos reímos de ese comentario antes de seguir hablando del plan para el día siguiente. Se me ocurre algo. Podría llevar al perro al bosque, agregué en medio de la conversación. Marcus frunció el ceño. Si lo llevas, ponle correa. Mencionó casi como un juego, pero parecía serio. No quiero quedarme solo con esa cosa allá. El perro dejó salir un sonido como si estuviera triste o algo parecido. No tengas miedo, le dije a Marcus. Es solo un perro, no lo trates así. La noche siguió sin problemas. Marcus se fue y quedamos en vernos mañana temprano. Poco después me acosté ya con todas las luces apagadas. Estaba por cerrar los ojos cuando escuché algo. Era como si alguien repitiera el nombre de Marcus en voz baja. Pensé que estaba alucinando, ya que cuando me senté en la cama todo parecía tan silencioso como un cementerio. Suspiré dejándome caer en la cama y volví a dormir. A la mañana siguiente desperté con el sonido de los pájaros y con el sonido de la alarma en mi teléfono que, extrañamente, encontré en el piso al lado de la cama. Fue extraño que no lo escuchara caer de la mesa de noche. Lo levanté y detuve el sonido. Seguramente se cayó al sonar. Me levanté, me lavé la cara y empecé a prepararme para salir. Guardé mi rifle de caza en su funda, revisé las municiones, me puse ropa adecuada, recogí el resto del equipo y lo ordené en la camioneta. Solo faltaba una cosa: el perro. Empecé a buscarlo, notando que esta vez, a diferencia de lo habitual, no estaba en los lugares de siempre. Entrada, cocina o pasillo entre mi habitación y la sala. Recorrí la casa llamándolo y nada. No fue hasta que salí al patio que lo encontré. Estaba sentado frente a un árbol, mirando como si esperara que ese árbol hiciera algo. Tenía su gesto de siempre, mirando al árbol de costado. «¿Tommy?», dije para llamar su atención. Era la primera vez que él se giraba hacia mí, pareciendo realmente haberme escuchado. Di unos pasos y le hice un gesto para que viniera. «Vamos, te llevaré de casa». Caminé hacia la camioneta, que es el vehículo que suelo usar, ya que es mejor para el camino rural y es más cómodo para cargar todas mis cosas. Abrí la puerta del acompañante y palmé el asiento. «Arriba», dije. El raramente dócil subió sin titubear, como si me hubiera entendido. Me subí, encendí el motor y conduje hasta el punto de siempre, el claro del bosque donde suelo encontrarme con Marcus. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Tenía su camioneta estacionada y estaba revisando su equipo. Apenas me vio, levantó su mano para saludarme. Llegas justo a tiempo. Bajé de la camioneta con el perro a mi lado. Cuando Marcus lo notó, frunció el ceño. ¿Le pusiste correa?, preguntó, dándole una mirada discriminatoria. Solté un soplido desgastado mezclado con una sonrisa. Déjate de bromas. Si tienes tanto miedo, lo mantendré cerca de mí. No va a pasar nada. Marcus solo sostuvo la mirada en mí un segundo, como si estuviera pensando en seguir insistiendo.
No es broma. Dijo un poco más tranquilo. Solo ponle correa. Amigo, no tengo correa. Respondí, lo cual era cierto. Nunca planeé tener un perro. Marcus chasqueó la lengua y guardó silencio. Nos preparamos. Repasamos el plan, calculamos el viento y miramos el mapa antes de internarnos a pie en el bosque con el perro caminando a nuestro lado. Marcus de vez en cuando lo miraba de reojo para luego volver la vista al frente. No sé qué era lo que le veía, o quizás solo me había acostumbrado a lo extraño. No me gusta. Dijo en cierto momento sin dejar de ver al frente. Es un perro, respondí. Sí, ya sé. Igual no me gusta. Fue un pequeño comentario que no pasó a más. Seguimos adentrándonos en el bosque hasta que en un punto encontramos un alce. Estaba entre los árboles. Era bastante grande. Marcus se acomodó con su rifle mientras yo guardaba silencio. Él esperó el momento exacto y disparó. El sonido se abrió paso entre los árboles y el bosque. Y cuando el alce cayó, el silencio volvió. Ambos nos dimos una mirada afirmativa antes de que Marcus bajara el rifle. Bueno, yo lo casé. Así que te toca ir a revisar. Mencionó con una sonrisa que se fue al mirar hacia abajo. Llévate al perro. Yo simplemente le sonreí de vuelta. Está bien, lo llevaré conmigo. Empecé a caminar hacia el alce con Tommy detrás. Iba concentrado en el lugar donde estaba el alce mientras me aseguraba de que no hubiese otro cerca. Por eso intentaba que mis pisadas no fueran tan ruidosas. Cuando estuve cerca del animal, me di cuenta de que faltaba algo. El ruido de las pisadas del perro. Me detuve y miré hacia atrás. Tommy no estaba. Me quedé parado mirando a los lados, esperando verlo salir de algún lado o escucharlo. Pero nada. Quizás se había quedado atrás. Eso me pareció lo más lógico. Me acerqué al cuerpo del alce y me agaché para comprobar que realmente estuviese muerto. Y lo estaba. El tiro había sido limpio. Me levanté y volví por el mismo camino. Cuando llegué con Marcus, él tenía una expresión rara. Se veía tenso. ¿Qué te pasa? Me preguntó. ¿Por qué haces esa clase de broma? ¿Qué broma? Dije. Marcus dio un paso hacia mí. Estabas escondido entre los árboles llamándome. Sentí un leve frío sobre mi espalda al escucharlo. Yo no te estaba llamando, respondí. Marcus frunció el ceño. Te escuché. Insistió. No lo estaba imaginando. Mencionaste mi nombre varias veces, como si quisieras que fuera hacia donde estabas. Sus palabras me hicieron sentir un poco de nervios. No fui yo estaba con el alce. Marcus me miró incrédulo, casi como si esperara que dijera que solo era una broma. Mis ojos se fueron a nuestro alrededor en ese momento. ¿Y el perro? ¿No estaba contigo? No lo vi, y tampoco me quedaría con esa cosa. Por un momento guardamos silencio, un silencio que el bosque acompañó. No se escuchaba nada más que el sonido de nuestras respiraciones. Y entre todo ese silencio, escuchamos un movimiento. Algo entre dos árboles no muy lejanos. Ambos giramos logrando ver el perro que salía de entre los troncos y se acercaba caminando con tranquilidad. Marcus dio un ligero paso atrás acompañado por su mirada indiferente a Tommy. No me gusta ese perro, dijo mirándolo. Perdóname, ya sé que es un perro, pero... Está bien, tranquilo, solo trata de adaptarte. Es solo un animal tímido. Marcus mantuvo la vista fija en él. No sé si es tan inocente como dices. Y si lo es, eres raro. Marcus... Te lo digo en serio, no me gusta. Tommy se quedó quieto cerca de mí con esa expresión de siempre mirándome con la cabeza ladeada. Terminemos con esto y vámonos, ¿bien?
Dije, a lo cual Marcus asintió, aunque no parecía estar más tranquilo. Movimos el alce como pudimos, lo atamos a la camioneta de Marcus y salimos del bosque antes de que oscureciera. El camino de vuelta fue casi silencioso. Cada tanto podía notar cómo Marcus miraba el espejo retrovisor de su camioneta, mirando hacia mí que iba conduciendo mi camioneta detrás de él. Se sentía extraño. Al llegar a casa hice lo de siempre. Ordené el equipo, tomé un baño y dejé el rifle guardado. Le di de cenar al perro algo de carne y agua limpia. Yo me preparé algo simple para mí y me senté en el sofá frente al televisor. El perro estaba en su lugar habitual, mirándome con ese gesto suyo. Ahora que lo pensaba, nunca lo había visto comer. La comida siempre desaparecía, pero nunca le vi masticar nada. Siempre que estaba presente, él solo se quedaba ahí, como si fuera una estatua y comer fuera una actividad secundaria. Traté de pensar en otra cosa. Tommy solo es un perro y yo no sé un demonio sobre el comportamiento de los perros. Mientras comía, mi teléfono sonó. Al verlo, noté un mensaje de correo electrónico. Terminé de comer, entré en la bandeja y abrí el mensaje. Decía: error de entrega. Lo sentimos mucho. Nuestro regalo ha sido un error. Este paquete ha salido sin autorización de la empresa. Si usted ha recibido uno de esos paquetes, deberá seguir la guía recibida previamente. De lo contrario, será muy tarde para ayudarle. Gracias. Ese gracias se sentía muy fuera de lugar. Me quedé observando la pantalla un rato, pensando en la palabra guía. Recordé el correo que había recibido hace unos días atrás, el que me había llegado antes de que el perro apareciera. Busqué el mensaje y lo abrí otra vez. Leí la guía completa despacio, pensando que sonaba a una estupidez. Sin embargo, no pude evitar sentir un mal sabor de boca. Sentí que las cosas se estaban volviendo más extrañas de lo normal. Mi cabeza se giró despacio hacia mi izquierda, hacia el pasillo oscuro desde el cual Tommy me estaba viendo. Bloqueé el teléfono, puse todo en su lugar y me fui a mi habitación. Me quedé mirando el techo desde mi cama pensando en aquellos mensajes. Una guía de cómo sobrevivir a una mascota. Sonaba aún más loco en mi cabeza. Acepté que quizás estaba pensando demasiado y me dormí. A la mañana siguiente desperté con el teléfono vibrando sobre mi mesita de noche. Cuando lo tomé, vi 3 llamadas perdidas de Marcus. 3 llamadas personales, una detrás de la otra, todas hechas en la madrugada. Me senté en la cama pensando por un momento en qué podría necesitar Marcus para llamarme tan tarde. Decidí escribirle un mensaje. ¿Pasa algo? ¿Por qué llamaste tantas veces? Lo envié y dejé el celular sobre la mesa. Quizás había sido solo un error. Tal vez había marcado el número sin querer mientras dormía. Cualquiera de esas cosas era más razonable que lo que mi cabeza empezaba a armar tras bambalinas. Salí a hacer unas compras, tanto por necesidad como para despejarme. Mientras caminaba por el supermercado, me di cuenta de algo que me llamó la atención recién entonces. Esa mañana no había visto al perro. No lo había visto al despertarme. No estaba en la cocina ni en el pasillo. Simplemente había desaparecido. Por eso soy malo con las mascotas, murmuré mientras tomaba una lata de la estantería. Ni siquiera noto cuando no están. Pagué y volví a casa. Al entrar revisé mi teléfono. Aún no tenía mensajes de Marcus y tampoco llamadas. Así que intenté llamarlo. Escuché la línea al otro lado, pero nadie atendió. Corté y volví a marcar. Nuevamente nadie respondió. Lo intenté 1, 2 o 3 veces más. El resultado fue el mismo. Dejé el celular sobre la mesa y me quedé parado un momento, intentando pensar por qué Marcus no atendía su teléfono. Ordené un poco la casa para ocupar la cabeza.
Lavé algunos platos, acomodé cosas que no hacía falta acomodar, pero no me sentía bien. Después de un rato decidí ir a su casa. No era normal que llamara tantas veces y que no contestara. Agarré las llaves y salí. Conduje pensando miles de cosas lógicas e ilógicas. Cuando llegué a casa de Marcus, antes de estacionar el auto y bajar, noté algo raro. La puerta de entrada estaba abierta. Me detuve sobre la alfombra antes de entrar. Miré alrededor, notando que tampoco había alguna luz encendida. Empujé la puerta despacio y llamé. ¿Marcus? Cuando no obtuve respuesta, entré. La casa estaba a oscuras. Todo estaba apagado. Había un extraño olor en el aire difícil de identificar. Caminé despacio avanzando por el pasillo principal. «Marcus, ¿estás en casa?», pregunté en voz alta rogando que respondiera. «¿Te encuentras bien? ¿Dónde estás, amigo? ¿Por qué llamaste tantas veces anoche?». Nada. El olor se hacía más fuerte a medida que avanzaba, llevándome hacia su habitación. Todo estaba oscuro. Busqué el interruptor con la mano y encendí la luz. Su cama estaba empapada con algo que parecía agua. Las sábanas estaban hundidas y el colchón se veía húmedo, como si alguien hubiera derramado una gran cantidad de líquido encima. Me quedé parado sin entender qué estaba mirando. Fue en ese momento que escuché la voz de Marcus viniendo desde afuera. ¿Drake? Aquel sonido pareció recorrerme el cuerpo. Giré de golpe y salí de la habitación casi corriendo. Crucé la sala y salí al exterior recibiendo el sol como si fuera mi salvador. ¿Marcus?, dije mirando a todos lados, pero no había nadie. El patio estaba vacío y la calle también. Entonces, ¿de dónde salió esa voz? No podía seguir así. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Extrañamente vinieron al poco tiempo. Yo les expliqué que había recibido varias llamadas de mi amigo durante la madrugada, que no había podido contactarlo después y que su casa estaba abierta. Les conté todo lo que había visto y uno de los oficiales me dijo que, por lo que parecía, mi amigo estaba perdido, pero que tendría que esperar 24 horas para iniciar una búsqueda formal. ¿24 horas?, pregunté. Eso no tiene sentido. El oficial me miró sin cambiar su expresión neutral. Son los procedimientos. No me gustaba la idea, pero no podía discutir con ellos. Volví a casa con una sensación rara, entre una mezcla de inquietud y un intento forzado de tranquilidad. Me repetí a mí mismo que Marcus seguramente había salido sin avisar, que tal vez perdió el teléfono, que no había por qué pensar en otra cosa. Entré a casa siendo recibido por el perro mirándome desde su lugar con el mismo gesto de siempre. Amigo, me hace sentir un poco incómodo. Dejé salir cerrando la puerta. El día pasó sin ninguna noticia de Marcus. Ni siquiera tenía a alguien a quien preguntarle sobre él. Cuando llegó la noche y después de ordenar un par de cosas en mi garage, encontré a Tommy acostado sobre mi cama. No hay problema. Si quieres dormir ahí, duerme ahí. No sé si lo tomé tan a la ligera por todo lo que estaba ocurriendo con Marcus o por el hecho de no poder sacarme ese correo de la cabeza. Lo que sí podía decir es que me sentía incómodo. Me hice algo de cenar y comí viendo televisión hasta que me quedé dormido sobre el sofá. Mientras dormía, escuché pasos. El sonido me hizo abrir un poco los ojos. La sala estaba a oscuras, iluminada solo por la luz blanca de la lluvia estática en la tele. Creí ver a alguien caminar por la casa. Era bajo, caminaba de forma extraña y antinatural. Me incorporé de golpe y encendí la luz asustado.
El perro estaba frente a mí en el pasillo mirándome. No pude evitar sentir un extraño escalofrío recorrerme la espalda. «Deja de asustarme», dije, casi como si esperara que eso me calmara. Apagué la televisión y me fui a la cama, evitando volver a mirar a la sala. A la mañana siguiente, al despertar, tomé el teléfono para ver la hora antes de ir al trabajo, encontrándome con una llamada perdida de Marcus. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Sentí un alivio. Marcus podría estar bien y todo podía haber sido un malentendido. Seguramente él simplemente se había perdido. Había pasado la noche fuera de casa en algún tipo de borrachera. Sí, eso debió ser. Lo llamé inmediatamente. Su teléfono sonó y nuevamente no contestó. Volví a llamarlo obteniendo el mismo resultado. Dejé el teléfono sobre la cama y me pasé la mano por la cara. No podía tranquilizarme. ¿Por qué no respondía a pesar de haberme llamado? Antes de irme al trabajo, vi al perro por un momento desde la puerta. Él estaba en su sitio de siempre en el pasillo, mirándome con la misma postura. Cabeza torcida, un poco inclinada hacia adelante y mirándome. Aunque algo parecía diferente, parecía estar concentrado en mí. El hecho de que no parpadeara solo lo empeoraba. «Ya vuelvo». Dejé salir de mi boca antes de cerrar la puerta y conducir el trabajo un poco más rápido que de costumbre. Todo el día me costó concentrarme. A media mañana vi una notificación que había pasado por alto. Tenía mensajes en la casilla de voz. Eso llamó mi atención. Ya casi nadie deja mensajes así. Tal vez Marcus. Eran 3 mensajes. Me puse los auriculares y reproduje el primer mensaje. Podía escuchar la respiración de Marcus agitada. Drake, te escucho afuera de mi casa. ¿Estás aquí? Te escucho. Hubo un silencio breve y luego pude escuchar otra voz al fondo. Mi voz. «Marcus, abre la puerta». Sonaba rara, más plana, como si estuviera imitando la forma en que suelo hablar. El mensaje terminó. Me quedé pensativo antes de abrir el siguiente mensaje. «Contesta el teléfono», decía Marcus. «Por favor, deja de jugar. No me gusta esto». Se escuchó un golpe como si algo se hubiera roto. Drake, si no eres tú, dime. Dijo con la respiración entrecortada. «No me gusta esto, por favor». El mensaje terminó. Tragué en seco con miedo de lo que escucharía en el último mensaje. Lo reproduje. Esta vez la voz de Marcus era apenas un susurro. «Estoy debajo de las sábanas. Hay algo afuera de mi habitación. Creo que es tu perro. Me está mirando. Sus ojos. Tengo miedo, amigo. No creo que eso sea un perro». Se escuchó un ruido como de algo quebrándose. Después se escuchó una voz que no sonaba humana. El mensaje terminó. Me quité los auriculares sin poder parar el temblor en mis manos. Me pregunté si era una broma pesada. Tenía que ser una jodida broma, pero no entendía cómo ni por qué Marcus haría eso. Él no era así, nunca había sido así. Y si esto era real, mi mente comenzó a maquinar cosas. Pensé en el perro, en todas las cosas raras. Me repetí que era un animal, que todos los animales son raros a su manera, que estaba mezclando el miedo con las coincidencias. Abrí el correo de la guía otra vez. La leí de arriba a abajo. No podía tener sentido. Esto era absurdo. Creer que un perro pudiera hacer algo deliberadamente contra una persona. Eso no tenía lógica. Las horas pasaron.
Cuando salí del trabajo dudé por un momento en si quería volver a casa. Cuando llegué abrí la puerta despacio esperando no ver a Tommy detrás de esta. Pero cuando mis ojos se fueron al pasillo de la sala, vi algo que me hizo detenerme en seco. El perro estaba frente a la puerta de mi habitación, parado en 2 patas, mirando hacia adentro del cuarto. Me moví despacio hacia un costado, donde la pared de la cocina bloqueaba la vista para que no me viera. Mi respiración y mi corazón iban al mismo ritmo. Me dije que no podía haber visto lo que vi y volví a asomarme. Ahora, encontrándome al perro sentado con su expresión de siempre mirándome. Esto ya no podía ser una coincidencia. La guía era real. Tenía que ser real. La palabra actúa con normalidad se repitió 20 veces en un segundo dentro de mi cabeza. Entonces respiré profundo. Tomé su plato y le serví comida. Fui a la cocina e intenté prepararme algo, no porque tuviera hambre, sino para hacer algo que me mantuviese ocupado. Al llegar la noche dejé todas las luces de la casa encendidas y me senté frente al televisor. Necesitaba distraerme de todo. Mientras miraba la tele con la espalda tan pegada al sofá que podría meterme dentro, llegó un mensaje a mi teléfono. Era de Marcus. Era una lista de instrucciones para llegar a un lugar que se encontraba en el bosque donde solemos cazar. Y al final, solo una palabra: ahora. Me quedé mirando el mensaje. Había un 50% de probabilidades de que no fuera realmente Marcus quien lo envió. Justo entonces escuché algo que me sacó de mis pensamientos. El sonido de los interruptores de las luces, uno tras otro, como si quien lo hiciera estuviera corriendo por la casa apagándolos en orden. La casa quedó a oscuras a mis espaldas junto con un silencio espeso. Me levanté despacio y miré hacia atrás muy lentamente, pudiendo ver en la oscuridad 2 pequeños orbes blancos. Por la altura podría decir que eran los ojos de Tommy, pero cuando se elevaron como si lo que estuviera ahí se estaba levantando, dudé por un momento de lo que estaba viendo. Sentí sudor frío en la espalda pensando, la guía. Si todo esto era real, ignorarlo podía ser la única forma de seguir vivo. Sin dejar de mirarlo directamente, avancé hacia mi habitación usando solo el rabillo del ojo. Entré y cerré la puerta caminando de espaldas hacia mi cama. Me metí bajo las sábanas y me tapé la cabeza. No sabía qué era eso. Quería creer que estaba imaginando todo, que era una broma o que había comido algo en mal estado que me estaba haciendo ver cosas. Entonces escuché el pomo de la puerta moverse. Y me volví a ordenar a mí mismo que fingiera, que mantuviera la calma. La puerta se abrió despacio y escuché pasos que no eran de humanos ni de un perro acercándose. Me levanté sin mirar adelante, mirando en la dirección opuesta al sonido. Entonces escuché mi nombre. «Voy a tomar un vaso de agua», dije forzando la voz. Fui a la cocina, tomé un vaso al azar y lo llené mientras sacaba el teléfono y miraba el mensaje otra vez. El agua en el vaso se derramaba al igual que las gotas en mi frente. Encendí la luz de la sala para ir por las llaves, pero cuando me giré, lo vi. Ya no parecía un perro normal. Era alargado, demasiado grande, más alto que yo, demasiado delgado para estar vivo. Conservaba la misma mirada de siempre. «Amigo, deja de asustarme», dije con la sonrisa más falsa que he hecho en mi vida. Caminé hacia la sala con la vista casi en el piso, evitando pasar cerca de él. Tomé mis llaves sin mirarlo, pero cuando me giré, sentí su aliento en la cara. Levanté un poco la vista viendo sus dientes frente a mí. «Calma», me dije.
Todo está bien, nada está mal. Giré el cuerpo, evité el contacto y salí al garaje. Entré al auto y salí de ahí. A un par de calles de la casa, la respiración que estaba conteniendo salió de golpe. Miré el mensaje de Marcus otra vez dudando. Pensé en los audios, pensé en si esa cosa tal vez estaba fingiendo ser Marcus. Aún así, decidí ir. Cuando llegué al bosque me detuve en el punto de siempre. Bajé del auto solo volteando un par de pasos para poner el seguro con la llave. Fue entonces cuando creí ver la figura del perro detrás de mí a través del cristal. Respiré hondo y me dije que solo era el miedo. Volví a leer las instrucciones que decían que debía ir a la parte alta del bosque, cruzando el lago. Empecé a caminar por el oscuro y nada silencioso bosque nocturno. Podía sentir algo que me seguía muy de cerca a cada paso. Llegué al lago finalmente, creyendo ver al otro lado a lo lejos una figura caminando. Repetí en mi cabeza que solo debía seguir. Me moví al puente para cruzar el lago mientras miraba el mensaje otra vez. Ahora debía subir por el sendero. El camino se volvió más oscuro y los ruidos más extraños. Finalmente, al llegar arriba, me encontré con una cueva deteniéndome enfrente de la entrada. Era obvio que Marcus no había enviado ese mensaje, pero quien lo hubiera enviado estaba ahí adentro. Di un paso entrando en la cueva con cuidado, apoyando primero un pie y después el otro, tanteando la zona con la punta del zapato. Apenas había luz. Si no hubiera sido por un punto rojo muy pequeño parpadeando a cierta distancia, no habría visto nada. Era tan tenue que si no hubiera estado atento, lo hubiera pasado por alto. En este punto me dije que quizás estaba loco o entregado a la muerte al venir aquí. Simplemente ya no quedaba vuelta atrás. Me acerqué despacio a esa luz. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que no era una luz natural. Era un punto brillante fijo, como un LED diminuto. Debajo del LED había una nota. La tomé acercando el papel a la luz roja y lo leí. Hemos localizado el producto que se le ha entregado. En estos momentos lo estamos ayudando. Por favor, recuerde la guía que le dimos y continúe entrando en la cueva hasta llegar al fondo. No haga preguntas. No se pregunte por qué. Simplemente siga las instrucciones marcadas. Si escucha una voz, no responda. Si ve el producto, siga actuando con normalidad como lo ha hecho desde el primer día. Gracias. Bajé el papel, sintiendo que me daba un ataque de asma. Sin saberlo y sin quererlo, me había metido en algo que no entendía. Pensé en todo lo ocurrido hasta ahora y me dije que, después de todo esto, tal vez lo mejor era colaborar y terminar con esto. Así que seguí caminando. Más adelante había otro punto rojo. La cueva estaba tan oscura que ese LED era lo único visible. Avancé hacia él. Sin embargo, mientras caminaba, pude escuchar algo moverse detrás de mí. Fue un sonido leve, como si alguien hubiera entrado después de mí a la cueva. Evité hacer cualquier otra cosa que no fuera avanzar. Cuando llegué al segundo LED, me agaché y tomé la nota que había debajo. Volví a usar la luz roja para leer. En cuanto usted esté en un buen punto, nosotros actuaremos. No haga preguntas. No pregunte, solo continúe caminando. Nuestra prioridad es dar un buen servicio. Guardé la nota y seguí avanzando. La poca luz que venía desde la entrada ya había desaparecido por completo en este punto. No veía paredes, no veía el suelo, solo la oscuridad. Lo único que me quedaba era confiar en quien sea que había dejado las notas. Entonces escuché una voz detrás de mí.
Guardé silencio, repitiéndome lo que decía el primer papel en mi cabeza. Gray, voltea. Continué avanzando. Solo mírame un segundo. Detrás de mí escuché pasos que imitaban a los míos. Los pasos se detenían cuando yo me detenía y avanzaban cuando yo avanzaba. Caminé hasta que vi otro punto rojo más adelante. Me acerqué viendo debajo del LED otra nota. La levanté y leí. Gracias por colaborar con nosotros. Quédese donde está y cuente hasta 10. No pregunte por qué. No mire hacia atrás. No se mueva de su lugar. Empecé a contar en voz baja sin saber lo que iba a pasar a continuación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando terminé, escuché algo detrás de mí, un sonido mecánico, como si un sistema o un mecanismo se activara. De pronto, luces azules se encendieron en la cueva, dejándome ver todo. Delante de mí había un grupo de 20 personas que llevaban trajes negros, como de fuerzas especiales. No parecían uniformes comunes. Tenían una especie de cascos con cristales que tapaban sus rasgos faciales. Iba a intentar moverme cuando una de las personas se acercó a mí y dijo con firmeza: No se mueva. No mire a lo que está detrás de usted. Es por su seguridad. Estamos aquí para ayudarle. No hable. Sacó un papel y me lo acercó. Solo necesitamos que firme. Miré el documento incrédulo. Todo esto parecía surrealista. El papel decía que ellos no se hacían responsables por el producto entregado, que yo era totalmente responsable del pedido realizado, que estaba informado de cómo funcionaba, que asumía cualquier consecuencia derivada de su uso. Antes de que pudiera decir algo, una pantalla se encendió frente a mí. Ni siquiera había notado en qué momento apareció. En ella había un fondo azul. Alguien introdujo una cinta VHS y luego comenzó a sonar una música infantil. Apareció un dibujo animado. Un lobo caricaturesco al estilo de los 80s y con ropa de sargento empezó a hablar. Hola, amigo. Hoy vamos a hablar de la zona oscura. Como todos saben, es un lugar de peligro nivel 5. ¿Quieres saber qué hay ahí? No quieres saber qué hay ahí. Por eso nuestros EPBH se encargan de mantener todo en su lugar. Pero, ¿qué sucede cuando algo de ahí logra salir? El lobo explicaba las consecuencias de adquirir productos fuera de la marca registrada. Decía que no debían hacerse pedidos fuera de la empresa, que Deadcore se hacía responsable de sus clientes y de sus productos, que ellos siempre estaban atentos a sus empleados, productos y clientes, porque para ellos el cliente era lo primero. Después la imagen cambió a una nueva caricatura donde aparecieron 3 cerditos animados. Iban silbando y caminando con dinero en sus manos. Entraron a una tienda que decía Port Dyke y salieron con una manzana volviendo cantando a casa. Al entrar la cortaron en 3 pedazos y la comieron. Segundos después empezaron a convulsionar transformándose en monstruos. Luego la imagen empezó a distorsionarse con una canción tétrica y segundos después volvió a aparecer el lobo. No compres tus productos en la zona oscura. Contáctanos. Abre tus brazos a Dead Corp y nosotros te abriremos el corazón. El video terminó ahí. Y de todo eso no entendí nada. Nunca compré nada o pedí nada. Estuve a punto de hablar, pero la persona frente a mí negó con la cabeza y señaló el papel. Miré el documento otra vez. Pensé en el perro. Si firmar significaba deshacerme de esa cosa, lo haría. Pero aún quería preguntar por Marcus, aunque no sabía si ellos sabían algo. Levanté la vista. Su amigo, dijo el hombre como si me hubiera leído la mente. Ya no está con nosotros, ni con nadie. Sentí un vacío en el estómago. Firme.
exclamó. Para que podamos terminar con nuestro trabajo. No sabía qué pasaría si no lo hacía. Ellos no tenían armas visibles, pero eran peligrosos y eso era evidente. Así que firmé. En el mismo instante en que terminé de poner mi nombre, vi por el reflejo del cristal de su casco que alguien se acercaba por detrás con una aguja hacia mi cuello. En ese instante me olvidé de todo. Solté el papel, me volteé y corrí, viendo mientras escapaba a la criatura que había estado en mi casa, atrapada en una jaula. Ahora era menos animal. Esa cosa que lo contenía debía ser especial. Los barrotes metálicos que tenían brillaban con una luz azul incandescente. Eso solo fue un segundo. Yo corrí sin mirar atrás, atravesando el bosque como pude y llegando al auto. Lo encendí y conduje. Mientras atravesaba la ciudad, miraba hacia atrás sin bajar la velocidad, aunque nadie me seguía. Cuando estuve a un par de metros de mi casa, pude ver furgonetas negras con la palabra Deathcore en rojo afuera, estacionadas en la calle. Inmediatamente apagué las luces del auto y bajé la velocidad. Mientras me desviaba del camino, vi personas con trajes negros entrando a mi casa. Y otra cosa que llamó mi atención. Entre los árboles, en el patio de la casa, vi algo colgando. Un cuerpo. Ese árbol había sido el mismo que el perro estaba mirando aquella mañana. Volví a acelerar tomando la carretera. Tenía que salir de la ciudad. Sin embargo, me encontré con un entaponamiento a un par de kilómetros. Había un control policial más adelante. No pude evitar pensar que algo andaba mal mientras avanzaba y veía cómo pedían documentación a los conductores. Cuando fue mi turno, un oficial se acercó a mi ventana. Hubo un accidente más adelante. Necesitamos que baje y traiga su documentación. Mencionó y apuntó a una cabina policial. Simplemente obedecí. Tomé mis papeles, bajé del auto y entré a esa cabina. Gracias por la colaboración. Vuelvo enseguida. Dijo una oficial adentro, tomando mis papeles y haciéndome sentar. La puerta se cerró detrás de mí. Estaba nervioso y acelerado. Tenía miedo de lo que esas personas extrañas pudieran hacerme. No fue sino hasta que levanté la vista y volteé a la puerta, que vi un cartel pegado en ella. Unidad de contención Deathcore. Al leer me levanté y corrí hacia la puerta golpeando con todas mis fuerzas. Pero ya era tarde. Antes de que lo supiera, un gas me estaba rodeando. Me mareé, perdí fuerzas y caí al suelo. Escuché voces mientras me desvanecía. Es el que tuvo contacto con el producto de la zona oscura. Menos mal que lo encontramos. Envíelo, ya saben dónde. Sentí una aguja en el cuello y después nada. Cuando desperté, estaba en una cama sin poder mover nada más que mi cabeza. Delante de mí había una pantalla que decía: espere. ¿Dónde estoy?, grité. ¿Dónde me tienen? Pero no había nadie que me respondiera. Solo había más y más personas en la misma condición que yo, sobre una especie de cama con ropa blanca y esa pantalla enfrente. De repente, aquella canción infantil que se escuchó en el VHS en la cueva empezó a sonar y el lobo apareció en las pantallas. ¡Felicidades! Has sido reclutado. Ahora eres parte de la unidad de contención. Un EPBH. Estas son las siglas de Exterminador y Purgador de Vida No Humana. Bienvenido a la familia Dead Corp. Abre tus brazos a Dead Corp y nosotros te abriremos el corazón. Justo cuando terminó esa frase, un tubo entró en mi boca y un líquido con sabor a arándano corrió por mi garganta. Hola, ¿qué tal mi gente bella? Seguramente los más avispados se dieron cuenta de que la historia era de Deathcore. Una cosita, entre
cuando iba narrando, tuve un problema que se me secó la garganta y, bueno, el tono me bajó bastante, o sea, se me dañó bastante. Por lo cual puede ser que me escucharan un tanto medio gastado de la garganta. Espero que les haya gustado la historia. Sé que muchos me han pedido una línea de tiempo de deathcore. Se las voy a dejar. Y otra cosa, hay mucho comentario que no he podido responder debido a trabajo que estoy haciendo, ya que estoy trabajando con una historia que aproximadamente lleva unas 3-4 horas. No sé, realmente va a ser realmente larga la historia esa. No sé cómo voy a hacer para subirla, pero es un viaje de ida que no tiene vuelta atrás. Es muy buena historia, la verdad. Como siempre voy a meter referencias a muchas cosas que a mí me gustan. No tiene conexión a ningún otro universo, pero va a estar muy buena. Les prometo que ya andaré en esta semana ya respondiendo todos los mensajes que me han dejado, ¿ok? Paso a saludar a los miembros del canal. Keien, Axel Juan Caejuara, Melocotón, Maru Sanchanchan, Fernando Picón, Spider Noir, Frasor, Adam Leonel, Sonia Bermúdez, Wolfet, Corsario, David Keile, Dalvarado, El Cronos, Jonathan Medina, Arturo, David Najera, Chas, Kiara Miluska, Santiago Laredo, Cars, Bere Sánchez, Maricen Unica, Seven, Daniel Jiménez, Natanael Peralta, Noel de Vicheri, José Cristian Torres García, Enrique Landa, Ian Paz, Alucar, Cthulhu, Yo Soy Kenrat Oficial, Guillermo Hernández Emeterio, H. Manzano, Roberto Andrés, Chris Kyle, Renny Rod, Ezequiel da Silva B, El Cefi, Yes. Mi gente bella, vamos a cruzar los dedos a ver qué tal, si podemos hacer varias cosas que tengo pendiente, a ver si se cumplen. Y bueno, dentro de todo me gustaría saber qué tal les va con este universo, que si les gusta, cómo lo han visto hasta ahora. Creo que es una de las historias con más... es uno de los universos, con más historias hasta ahora, creo yo, ¿no? Que sepa. Prepárense. Creo que muy pronto van a venir cosas muy buenas, ¿eh? Les mando un abrazo a todos. Y se despide el caballero negro que porta la máscara de humo. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dejando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.